Hola, buen día profesora y compañeros. Mi nombre es Mercado Fernando y junto a mis compañeras Gisela Melgarejo, Lorena Fleitas, Leni Tapia y Jennifer Molina vamos a exponer el tema de varicela en salud pública. Yo voy a empezar hablando un poco sobre la varicela, que se dice que durante muchos años el virus de varicela zoster tuvo un problema de identidad, ya que se pensaba que provenía de una derivación de la viruela, digamos, ya que esta misma presentaba una similar forma clínica y sintomatología. Con el pasar del tiempo, distintos autores de la ciencia fueron probando las diferencias entre ambas. Por primera vez, el médico Daniel Senner en 1632 fue quien le otorgó el nombre de varicela. Pero solo un médico inglés fue el que pudo probar las diferencias claras entre la varicela y la viruela, que fue el médico inglés William Heberden. Bueno, durante la mitad del siglo XIX, los médicos pediatras Edward Genoch y Antoine Morvan descubrieron las complicaciones de esta enfermedad. Luego de la mitad del siglo XX se comienza a demostrar la relación entre la varicela y el herpes zóster. ¿Qué es la varicela? La varicela es una enfermedad infectocontagiosa aguda que proviene de una infección producida por el virus varicela zoster y se caracteriza por la enfermedad más frecuente de la infancia. Generalmente afecta a niños menores de 10 años. El agente infeccioso es el virus varicela zoster, que pertenece a la familia del herpes virus. Es muy contagioso y por lo general se presenta entre el invierno y la primavera. Este virus se caracteriza porque se mantiene en un estado latente, ya que puede reactivarse en la edad adulta, provocando el herpes zóster. Bueno, ahora voy a hablar sobre la cadena epidemiológica. Decimos que el agente causal es el virus varicela zoster, que tiene un reservorio que es el ser humano, tiene como puerta de salida las vías respiratorias o cutáneas. El modo de transmisión puede ser directo, de persona a persona, o indirecto, desde un objeto contaminado hacia la persona. Después tenemos la puerta de salida, que es igual a la de entrada, que son vías respiratorias o cutáneas, y tenemos un huésped que es el ser humano, por lo general los infantes, menores de 10 años, como había aclarado hace un rato. Bueno, ahora va a seguir mi compañera. ¿Cómo se transmite el virus de la varicela? Principalmente se transmite por el contacto directo, es decir, de persona a persona. En este caso no hay ningún vector. El niño infectado puede contagiar a otros que se encuentren sanos, tanto al toser como al estornudar. El virus se propaga mediante las microgotas de flujo. También al contacto con la piel y exposición a líquidos de las ampollas. La varicela también se puede transmitir indirectamente al tocar objetos contaminados que han estado en contacto reciente con la persona infectada, como prendas de vestir o utensilios. Otro medio de transmisión y muy importante es la transmisión vertical o intrauterina. Las embarazadas susceptibles que no están inmunizadas o no han tenido varicela pueden contraer la enfermedad y contagiar al feto. Hola, buen día. Mi nombre es Leni Abigail Tapia y yo les voy a hablar acerca de lo que es el cuadro clínico en la varicela. Bien, el cuadro clínico. El ciclo patológico de la varicela se va a presentar lo que es en 3 periodos clínicos. Estos van a ser evolutivos. El primero va a ser lo que es la incubación. La incubación es el desarrollo de la enfermedad desde el contagio hasta los primeros síntomas. El contagio va a ser a través de lo que es las vías aéreas o también puede ser mediante las erupciones de la piel. Bien, el segundo va a ser lo que es el prodrómico. El prodrómico va a ser lo que es el periodo donde los síntomas van a iniciar o van a indicar lo que va a ser el desarrollo de la enfermedad.
El tercero va a ser lo que es el exantemático. En el exantemático es el comienzo del brote o erupciones en la piel. Bien, en el periodo de incubación, de la varicela va a ser lo que va a ser entre 10 y 21 días. Esto va a ser a consecuencia de la replicación viral en el organismo. A veces suele pasar desapercibido en las personas infectadas, ya que estas se pueden denominar personas asintomáticos, o a veces simplemente se acompaña de un catarro leve. Bien, el periodo prodrómico se va a manifestar lo que son en los primeros días. Lo que va a presentar son malestar, fiebre moderada, también la pérdida de apetito, dolor de cabeza. Y bueno, aproximadamente a las 48 horas después del inicio va a ser lo que se va a producir lo que son el brote o la erupción en la piel. En este periodo es el de mayor transmisibilidad. Es donde más se puede transmitir lo que es la varicela. Bien, el periodo exantemático. Se van a presentar lo que son los brotes que va a afectar a todo el cuerpo. Esto va a comenzar como máculas. Las máculas son manchas en la piel. Luego de un par de horas va a ir evolucionando a vesículas. Y las vesículas van a ser lo que son abultamientos llenos de líquido o de pus. Y mucho más tarde pasa a secarse, lo que va a formar unas costras que luego se van a caer y estas van a quedar sin cicatriz. O a veces suelen dejar cicatriz. Todo este brote generalmente comienza en el tronco medio, lo que va a ser el torso, también en las extremidades, en el cuello, en la cara. En algunos casos puede hasta comprometer las mucosas. Bien, en la mayoría de los casos la enfermedad cursa sin complicaciones, pero en ocasiones se pueden presentar manifestaciones clínicas graves que pueden dejar secuelas o pueden llevar hasta la muerte. Bien, yo les voy a hablar acerca de las complicaciones. Las complicaciones posibles son las de sobreinfección bacteriana, de las mismas lesiones de la piel, lo que va a generar, estas van a ser lo que es el rascado, dando lugar a una sepsis. Lo más frecuente, pero que no se han registrado muchos casos, también hubo compromiso de lo que es el sistema nervioso que con convulsiones o meningitis aséptica. En estas complicaciones existe la población de riesgo, que son las personas que no se hayan vacunado, personas inmunocomprometidas, que son las personas con VIH, las personas con cáncer, las mujeres embarazadas susceptibles, los neonatos hijos de madre con varicela en un periodo perinatal. Y están también las personas que son mayores de 60 años. Bien, ahora les voy a hablar acerca de las complicaciones en mujeres embarazadas. Lo que va a ser la varicela congénita. Esta mayormente aparece entre el 1 o 2% en las gestantes. Lo que va a producir es un primo infección, que es la primera infección que sufre un organismo. La primera infección materna es en el primer y segundo trimestre de gestación. Es un cuadro embriopático caracterizado por atrofia de un miembro, cicatrices cutáneas en las extremidades y también alteración ocular y también alteraciones del sistema nervioso central. Es una forma clínica muy grave, con elevada mortalidad que afortunadamente rara vez se va a ver, ya que la mujer gestante suele estar inmunizada. Bien, después existe lo que es la varicela neonatal precoz. La presentan los hijos de madres que desarrollan la enfermedad en los 5 días previos al parto. Los neonatos suelen tener un cuadro de varicela precoz, en general leve, con aparición de exantema en la primera semana postparto, siendo frecuente que en la infancia se desarrolle herpes zóster,
que el herpes zóster es la reactivación del virus de la varicela, que puede haberse padecido y que permanece latente en los ganglios linfáticos nerviosos hasta que se reactive, llegando a las fibras nerviosas de la piel, donde producen úlceras como las de la varicela. Después vamos a hablar acerca de la varicela neonatal tardía. Aparece en hijos de madres con varicela entre los 5 días antes o las 48 horas después del parto. El niño presenta entre el 5º y 10º día de vida una varicela grave de diseminación sistémica, con complicaciones pulmonares y mortalidad de hasta el 30%. Bien, a continuación mi compañera. Gracias. Buen día a todos, mi nombre es Gisela Melgarejo. Yo voy a comentarles acerca de cómo se diagnostica la varicela, cuáles son los métodos que se implementan y cuál es el tratamiento indicado. Diagnosticar la varicela generalmente es clínico. Lo característico de esta afección, que son los brotes de las ampollas, y junto con los demás síntomas, es suficiente para, en este caso, el pediatra, ya que es una afección que afecta más a los niños menores de 10 años, a través de una consulta, lo haga haciendo una buena historia clínica y una exploración al niño, va a saber diagnosticarlo fácilmente. Es muy raro que se necesite una medición de los anticuerpos en sangre y así detectar el virus mediante el laboratorio. En ese caso de que el médico tenga la duda, puede pedir o recurrir a los métodos de laboratorio que le voy a explicar a continuación. Una de las pruebas que se pueden pedir es un cultivo viral. Este método busca la detección del virus mediante un cultivo, pero a diferencia de otras pruebas no es tan útil si se requiere un resultado rápido, ya que este método tarda bastantes días en dar los resultados. Pero si se utiliza, lo que se procede a hacer es extraer líquido de las ampollas. Estas ampollas tienen que estar intactas, y se va a analizar ese líquido que contiene el virus. Si se encuentra en el líquido el virus, da positivo. Luego nos encontramos con otro de los test, uno de los más actuales, el PCR, reacción en cadena de polimerasa. Como dije, actualmente es considerado el método más específico, ya que proporciona en tiempo real, de manera rápida, el resultado. Lo que se va a proceder a hacer en el caso de la varicela es tomar una muestra, una biopsia, de las lesiones que están generadas a causa del rascado, y lo que se buscará es encontrar ADN del virus. También en esto, obviamente, si se encuentra el ADN del virus, da positivo. Otra de las pruebas es la inmunofluorescencia. Son anticuerpos fluorescentes directos contra la membrana del virus. Básicamente es una prueba inmunológica. Lo que esta prueba busca es detectar los anticuerpos en contra de la varicela. Si estos anticuerpos están activos tratando de dominar al virus, y en el caso de que se detecte que están activas es porque se está desarrollando la varicela y el paciente da positivo. Luego, otro de los métodos es la serología. Mediante un examen de sangre se pueden encontrar elevadas las inmunoglobulinas de tipo M y las IgG. Por último, tenemos el diagnóstico diferencial. Puede que el médico le surja la duda a la hora de diagnosticar la varicela con respecto a otras enfermedades que presentan los mismos síntomas y hasta las mismas erupciones cutáneas. Entonces va a plantear diferenciar esta afección de otras como son el sarampión, la rubiola y las paperas. Hay que aclarar que todos estos métodos, estas pruebas, el médico los va a solicitar
ya en casos de pacientes que presentan varicela grave, ya que necesita tener la certeza y así poder indicar el tratamiento adecuado. Bueno, con respecto al tratamiento, yo les comentaré lo que es más abocado a los fármacos que va a indicar el médico, que generalmente se tratan más los síntomas, ya que no hay un tratamiento específico. Y más adelante mi compañera Fleita les comentará lo que es el tratamiento casero. Lo que indica el médico en cuanto a la medicación y su duración va a depender del tipo de huésped que está afectado, si es un niño, si es un adulto, si tiene un sistema inmune sano o no y de cuál ha evolucionado hasta la enfermedad. Como primera medida se indicará tratamiento ambulatorio, es decir, se va a aislar en el caso de los niños como de guarderías, colegios y jardines y un reposo en general. En los casos leves, ya como dije antes, se van a tratar los síntomas. Lo que se va a indicar es antipiréticos, como es el paracetamol para poder bajar la fiebre, y antihistamínicos, que son antialérgicos para poder aliviar el picor que genera el sarpullido. Bueno, en los casos moderados a graves, se va a implementar una terapia antiviral con fármacos como la aciclovir y valaciclovir, que son antivirales de uso común en varicela con complicaciones. Estos buscan detener la replicación del virus y, como dije, solamente se utilizan en casos severos o en pacientes inmunosuprimidos o adolescentes susceptibles y en adultos mayores con alguna patología. También se puede indicar inmunoglobulinas, que son anticuerpos, especialmente que ayudan a pacientes inmunosuprimidos que estén desarrollando varicela grave o en recién nacido hijos de madre que hayan desarrollado la varicela durante el parto. Estos anticuerpos se administran vía endovenosa. También se puede indicar la vacuna contra la varicela como profilaxis. Estudios han demostrado que si se aplica esta vacuna, más que nada en pacientes susceptibles, luego de haber estado en contacto con una persona infectada, si se aplica dentro de los primeros días, esta puede atenuar las complicaciones. Y por último, dentro de lo que son las complicaciones, se puede llegar a indicar antibióticos en el caso de que se produzca una sobreinfección de la piel. Con los medicamentos que están contraindicados en la varicela son la aspirina y el ibuprofeno. La aspirina no está indicado en niños, ya que produce el riesgo de dársela el síndrome de Reye, que es un síndrome que no es tan frecuente pero es grave, ya que produce daños al sistema nervioso y problemas hepáticos. Y el ibuprofeno deriva en otras infecciones más graves. Hablar de la prevención. En niños sanos suele ser suficiente una serie de medidas para los síntomas. El prurito se puede aliviar mediante lociones antialérgicas, como por ejemplo talco de coloides o loción de calamidas. Se tiene que evitar la exposición así, como así también se debe de implementar la higiene de manos para evitar la contaminación de superficies y objetos. Los baños que se deben realizar deben ser cortos. Se tienen que cortar las uñas, así se evita el rascado de la piel y de esta forma se evita la sobreinfección de la piel. Se recomienda usar ropa que pueda ventilar la piel. Se aconseja a su vez a los padres que cumplan con el esquema de vacunación, como así también es muy necesario proteger a la población de riesgo, tales como los recién nacidos, no inmunes, personas mayores y adolescentes con algunas patologías inmunosuprimidas, embarazadas susceptibles
Es fundamental como medida preventiva la vacuna de la varicela zóster, como así también acercarle a la comunidad la información necesaria, educando la importancia de la misma. En la Argentina, desde el 2015 se incorporó la vacuna contra la varicela en el calendario nacional de vacunación, destinada a niños lactantes. El esquema de vacunación contra la varicela se cumple con la aplicación de una única dosis a los 15 meses de vida. Esta se puede dar en forma conjunta o diferida con el resto de las vacunas del calendario nacional, incluidas en el intervalo de 18 meses. La vacuna contra la varicela zóster está incorporada al calendario de vacunación nacional en forma universal y gratuita, basada en principio en la equidad en salud, ya que la enfermedad afecta a todos los niños, independientemente de la condición social. La vacuna está disponible en todos los hospitales y centros de salud del país. En este caso, hay que recalcar que la vacuna contra el virus de la varicela zóster es una herramienta importante para reducir en forma significativa la carga de la enfermedad, la morbomortalidad por complicaciones o formas graves de presentación, especialmente en las poblaciones de riesgo. Contra el virus de la varicela zóster, podemos decir entonces que va a estar contraindicado en personas con reacciones alérgicas severas a la vacuna o a algunos de sus componentes, personas inmunosuprimidas, pacientes con VIH, personas con cáncer y en caso de embarazo o posibilidades de embarazo en ese mes en que se va a aplicar la vacuna. Hola, buenos días. Mi nombre es Molina Jennifer y voy a hablar del aspecto epidemiológico de infección por la varicela. Como verán, la varicela es una enfermedad sumamente contagiosa que afecta a todos los habitantes por ausencia de la vacunación. Por eso, afecta a todas las personas antes de alcanzar la edad adulta. La tasa de ataque secundario en habitantes susceptibles alcanza el 80 y el 90% en los casos secundarios y compromiso del Estado general respecto al caso de índice. Por eso, la epidemiología de la varicela varía en cada país, según su clima y la densidad de la población y el riesgo a la exposición que tienen entre ellos. Por eso, en los países con clima templados, como es la Argentina, prácticamente todos los habitantes han padecido de la enfermedad hacia la edad adulta joven y solamente el 10% es susceptible, con la altura de incidencia a la enfermedad entre niños de edad de preescolar o primaria, mostrando además un patrón estacional característico como una incidencia mayor durante el invierno y la primavera. Por eso, en los últimos años, el ministro de Salud, mediante el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, registra entre 150.000 y 180.000 casos anuales, varían con una tasa aproximadamente de 250 a 450 casos en 100.000 habitantes. Como medida prioritaria, el sistema de salud se evaluó la incorporación de la vacuna contra la varicela en el calendario nacional de vacunación, de lo cual se ha logrado en el 2015 bajar la resolución. Por eso, a nivel mundial, la OMS estimula que la carga de la enfermedad incluye a 4.200 millones de casos de la enfermedad que requiere hospitalización. Por eso a 4.200 afectados mueren. Por eso se recomienda la incorporación de la vacuna a la programación de inmunización en aquellos países que todavía no lo han hecho, teniendo en cuenta su epidemiología y su contexto socioeconómico.